España, el cirujano plástico en Clínica Montpellier, Mario Secorum. ¿Qué tal, doctor Secorum? Bienvenido un día más. Muy bien, gracias, José Luis. Hablamos de la anestesia en cirugía plástica. ¿Qué razones existen para confiar o desconfiar? Bueno, nosotros en principio tenemos que definir que la anestesia significa sin sensibilidad, es digamos la técnica para poder operar a un paciente sin que note dolor. Entonces, para confiar en la anestesia, bueno, hay que saber que es un proceso, es un procedimiento que lleva mucho tiempo, que está muy experimentado, que se realizan miles de cirugías con anestesia general o anestesia local en el mundo todos los días, y entonces bueno, digamos que la confianza viene del hecho de primero contar con una serie de profesionales que dominan y que controlan sus técnicas, pacientes a los que hay que hacerles preoperatorios, analíticas de sangre, electrocardiogramas, radiografías previas a la anestesia, pacientes a los que se les opera en clínicas de buena calidad, con una buena aparatología. Todo eso hace que podamos confiar en la técnica de la anestesia y en los anestesistas, que son al final los que aplican esta anestesia. ¿Hay alternativas a la anestesia? Actualmente no hay alternativas. Se han hecho, por ejemplo, estudios con hipnosis y cosas de estas, pero bueno, digamos que la anestesia tal y como la conocemos hoy, la anestesia clásica con gases inhalatorios o con medicación intravenosa, es digamos la que más eficacia demuestra a la hora de hacer operaciones. ¿Qué tipos de anestesia o con qué tipos de anestesia trabaja un cirujano plástico? Pues básicamente hay dos grupos. Uno es la anestesia general y el otro es la anestesia local. La anestesia general, digamos que lo que hace es dormir completamente al paciente. Lo relaja también, relaja los músculos para que se puedan mover las articulaciones normalmente y las partes internas del cuerpo sin ninguna tensión, y el paciente lógicamente está completamente dormido, no siente nada, y cuando ya se termina la operación el anestesista despierta al paciente y este vuelve otra vez a despertar, ¿no? a estar consciente. En la anestesia local, la anestesia no la administra el anestesista, sino que la administra el propio cirujano. Y es aquella anestesia, bueno, pues muchos pacientes lo habrán visto, cuando van al dentista les ponen anestesia local para dormir los dientes y así poderles sacar las piezas dentales. Bueno, pues eso es la anestesia local. Entre la general y la local tenemos, digamos, un tercer grupo que sería la anestesia con sedación, que sería una cosa intermedia, anestesia local pero más controlada, con monitorización. ¿Podemos decir que cada cirugía requiere un tipo de anestesia? Sí, hay cirugías que solamente se pueden hacer con anestesia general, como por ejemplo puede ser la cirugía de reducción de pecho, la cirugía de abdominoplastia, grandes liposucciones. Y hay otras cirugías que se pueden realizar con anestesia local, por ejemplo la cirugía de la punta de la nariz, la cirugía de los párpados superiores, incluso a veces los inferiores, cirugía de pequeñas lesiones de la piel, tipo nebus, quistes sebáceos, todo este tipo de cirugías se pueden hacer con local. ¿Cuánto tiempo lleva ya la especialización de la cirugía plástica? ¿Cómo fueron los orígenes de los cirujanos plásticos? Pues mira, ya empezó hace mucho tiempo en la Edad Media utilizando el éter, que fue el primer gas que se utilizaba para producir este tipo de anestesia en los pacientes. Luego ya en el siglo XVIII se pasó al óxido nitroso, que era el famoso gas de la risa, que se utilizaba en ferias y sitios así para demostraciones, bueno, de la risa que producía en el público y esas cosas. Y después se pasó al cloroformo, y la primera intervención que se hizo con anestesia fue en el año 1846, que un doctor de Estados Unidos, el doctor Morton, anestesió a un paciente para que le extirparan un tumor del cuello. Sí. ¿Y la importancia de las instalaciones en el trabajo del cirujano plástico? Es fundamental. Tenemos que tener, en primer lugar, el anestesista utiliza un equipo de anestesia que popularmente llamamos el carro de anestesia, que básicamente es un respirador que es el que mantiene la función respiratoria del paciente durante el periodo de anestesia. Pero ese respirador no solamente es un aparato para respirar, sino que además lleva un monitor que controla la presión sanguínea, la saturación del oxígeno, la cantidad de CO2 en la sangre, es decir, el paciente está controlado, y para eso es necesario lógicamente tener estos equipos.
Y también es necesario, imagino, porque será muy importante, el apoyo tecnológico. Ese apoyo tecnológico producido por esta aparatología que existe para controlar al paciente en todo momento, saber en cuál es su estado de salud en cada momento de la operación, controlar la presión sanguínea para que no se produzcan sangrados importantes y este tipo de elementos en las operaciones, y también disponer, por ejemplo, de instalaciones como por ejemplo una buena unidad de reanimación donde el paciente pasa después de realizarse la cirugía, o una sala de despertar donde el paciente, sin llegar a ser una sala de reanimación, que es digamos como una UCI, una unidad de cuidados intensivos, es una sala en la que el paciente se despierta y también está vigilado. Sigue imponiendo muchísimo respeto esto de pasar por el quirófano. Sí, todavía sí. Mira, mis pacientes, la primera vez que las opero, que vienen a la consulta y les hacemos una operación, tienen miedo, lógicamente, ¿no? Tienen un temor hacia algo desconocido y sobre todo la sensación de perder el control de su cuerpo, al saber que van a estar dormidas y que durante ese periodo, esa hora o 2 horas, lo que dure la intervención, pues no van a poder reaccionar ni son dueñas de su cuerpo, ¿no? Luego ya cuando la paciente, por ejemplo, pasado 1 año o 2 años, pues decide operarse de otras cosas, pues ya viene mucho más tranquila, porque sabe que la primera operación todavía ha ido muy bien, que la inducción a la anestesia ha sido muy suave, se ha dormido muy suavemente, y que el despertar también ha sido muy suave, ¿no? Entonces, pues son los riesgos que se asumen por saberse en buenas manos. Efectivamente riesgos, pero siempre controlados. Pues muchísimas gracias, Mario Secorum, cirujano plástico en Clínica Montpellier. Volvemos a tu salud.